Salmo capítulo 5, verso 7. Vamos a continuar con esta serie, Hablando al Padre. Este es el tema número 27 de esta serie. El tema de toda la Biblia está llena de esta parte de la adoración, pero vamos a ver un poco de que la adoración también debe de verse en la oración. Muchas veces la oración se utiliza nada más para pedir, pero mucha de cómo ver el corazón que tenemos tiene que ver con la adoración. Si nosotros somos creyentes que no adoramos a Dios, 5 verso número 7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Mira, hermanos, voy a empezar dando algunos puntos o conceptos de la adoración. La adoración, hermanos, es algo que podríamos decir la respiración de la iglesia. Una iglesia que no sabe adorar es una iglesia muerta. Porque el primer grande propósito de la iglesia, muchos piensan, es alcanzar perdidos. No. No estoy diciendo que no sea bueno eso. Sí, es bueno que vayamos y evangelicemos. Es bueno que vayamos y busquemos las almas. Pero eso no es el propósito grande de la iglesia. El propósito grande de la iglesia es adorar a Dios. Una iglesia que no sabe adorar a Dios es una iglesia muerta. Una iglesia que no tiene nada con qué impactar el mundo, porque no sabe adorar a Dios. La adoración, hermanos, es algo que transforma el corazón. Es allí donde el corazón es transformado, es ahí donde el corazón es sensibilizado, es ahí donde el corazón es examinado. Es ahí en la adoración, hermanos. La adoración, hermanos, es la respuesta del corazón en comunión. Es decir, la adoración es un fruto que se da cuando de verdad amamos a Dios. Si tú no amas a Dios, si tú no te importa, tú dices, yo nada más voy por esto, se ve en cómo adoras. Se ve en cómo adoras. O sea, rápido nos damos cuenta de alguien que de verdad no le importa a Dios. ¿Cómo? Porque no adora a Dios. Otro punto, la adoración, hermanos, es la respuesta de una gratitud sublime. Un ejemplo de ello es el ciego de nacimiento, cuando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él dijo, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Una gratitud sublime. Entonces, aquí en esta porción de Salmos, capítulo 5, verso 7, adoraré, viene de una palabra hebrea que significa deprimir, significa postrarse, humillarse, dar culto, reverencia, respeto a Dios. Eso es adoración. O sea, un corazón que está adorando a Dios sabe que Dios merece respeto. Ahora, hay por lo menos 4 razones por las cuales el creyente debe adorar a Dios. Te voy a dar 4 razones por las cuales el creyente debe adorar a Dios. Número 1, debemos adorar a Dios porque Él lo manda. Es el deber de todo ser humano. Así creas o no creas, o sea, seas cristiano o no seas cristiano, es deber de todo ser humano adorar a Dios. En Apocalipsis 22:9 dice así, Apocalipsis 22:9, pero Él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Dice, adora a Dios. Eso es para todos, adora a Dios. Así crean o no crean. O sea, así de que, pues que como yo no soy de tu religión, por eso no. Aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de obligación.
Y la obligación es, ¿qué? Adorar a Dios. Número 2, debemos adorar a Dios porque Él lo merece. ¿Ok? Porque es nuestro creador, nuestro dueño, nuestro salvador, proveedor, protector. Él merece todo reconocimiento. Lo podemos ver en el Salmo 100, versículo 2. Ahí lo podemos ver. Dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, hay que adorar a Dios porque Él lo merece. Número 3, porque la adoración, hermanos, tiene un efecto correctivo y edificante para nuestra vida espiritual. Es decir, hermanos, en la adoración vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender, una de las cosas que debemos entender en la adoración es la santidad de Dios. Debemos entender la santidad de Dios, la perfección de Dios. Debemos entender la inmutabilidad de Dios. Debemos entender la sabiduría de Dios, la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Debemos entender todas esas partes. Pero solamente se entienden en la adoración. Isaías 6:1 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Te das cuenta de lo que entendió Isaías ahí? Que entendió la santidad de Dios. En ese momento Isaías se sentía indigno. Ese es el punto al que debemos llegar cuando adoramos a Dios. Debemos entender nuestra posición delante de Dios. Es por eso que hoy muchos piensan que Dios no tiene nada que ver con ellos. Que Dios está aquí, yo estoy aquí, y si yo no creo en Él, Él no se tiene que meter conmigo. Es un pensamiento absurdo. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque no adoran a Dios, no entienden cómo es Dios, como te digo, su inmutabilidad, su amor, su justicia, su ira, su misericordia, su bendición, sus promesas, su soberanía, su eterno poder y deidad. No entienden eso, no lo entienden. O sea, una persona que siempre dice: no, es que Dios es amor y Dios no castiga, es una persona que no conoce a Dios, no lo conoce, no adora a Dios, se adora a Él mismo. Adora otras cosas. Pero alguien que adora a Dios va a entender esto. Isaías lo vio y le dijo: ay de mí. O sea, todas las personas que vieron cómo es la majestad de Dios, que entraron en esa parte de la adoración, empezaron a entender que ellos eran pequeños. A Jeremías le pasó lo mismo, que le dijo Dios: te voy a enviar. Y el que dijo: es que soy niño. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando le dijo: yo te voy a enviar con Faraón, vas a ir tú en mi representación. Y que él dijo: no, Señor, es que yo pues soy tartamudo. Porque lo que estaba diciendo ahí es que al ver la majestad de Dios, al entender lo que Dios es, la grandeza de Dios, tú te vas a poner en un punto de que eres alguien que podrás tener los muchos títulos que quieras y las grandes cualidades que tengas, pero delante de Dios eres nadie. Eso va a ser la adoración. Te va a mostrar tu realidad. Número 4. En la adoración, hermanos, los creyentes cumplen los requisitos de Dios. Para
hacer las funciones de la iglesia en la adoración. Te voy a decir las 5 funciones de la iglesia, más o menos, que entran en esta parte. Número 1, la predicación. Número 2, la enseñanza. Número 3, la comunión entre hermanos. Número 4, el servicio a los necesitados. Esas son funciones que hacemos dentro de la iglesia, ¿no? Predicamos, enseñamos, la comunión entre hermanos, el servicio a los necesitados. Y número 5, la adoración. Ahora, aunque la mencioné al final, la adoración es el centro de estas 5 funciones. Si no hay adoración, la predicación no tiene sentido. Si no hay adoración, la enseñanza no tiene sentido. Si no hay adoración, la comunión entre nosotros no tiene sentido. O sea, cada vez que nos reunimos a una reunión familiar, en diciembre también, o el 16 de septiembre para hacer una noche mexicana, no es para solamente gustar el pan y la sal, no. Hay algo más allí, y es la adoración a Dios. Debemos adorar a Dios, ¿cómo? Así comamos o así bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si la adoración no está allí, hermanos, así oremos mucho, tengamos muchas reuniones, seamos demasiados, tengamos los mejores manjares, los mejores vinos, la mejor agua, la mejor comida mexicana, no importa lo que tengamos, no importa, si no hay adoración. Si no hay adoración, hermanos, en la oración, si no hay adoración en la oración, básicamente tu oración es vana. La adoración, hermanos, debe ser la función primaria de la iglesia. Debe ser nuestra función primaria. Uno de los motivos por los cuales Dios nos creó es para adorarle. El Salmo, hermanos, con el que empezamos, que es la base del estudio, es una plegaria, pero que se basa en la petición divina de protección, pero basada en la misericordia. Vamos a analizar un poco el Salmo para ir a otro punto. Salmo capítulo 5, verso 1. Vamos a analizar el Salmo para llegar a ese verso. Dice ahí: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En estos versos vemos a David pidiendo intervención divina, pero exalta los atributos de Dios primeramente. Eso es adoración, hermanos. Adoración es exaltar lo que Dios es. Ahora la pregunta que viene aquí es: ¿cuánto de Dios conoces? ¿Cuántos atributos de Dios conoces? ¿A qué nos referimos cuando decimos Dios es creador? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que Dios hace cosas de la nada. El hombre no crea, transforma la materia. Recuerda que es una ley de la física, ¿no? La ley no se destruye, solamente se transforma. Pero Dios crea de la nada. Cuando Dios hizo el mundo, lo creó de la nada. Cuando Dios hizo las galaxias, las estrellas, los cometas, los meteoritos, los hizo de la nada. Eso es que Dios es creador. Nadie es creador, solamente Él. Él hace las cosas de la nada. Como dice Romanos, dice las cosas que no son como si fuesen. Eso es ser Dios creador. ¿Cuál es la omnisciencia de Dios? ¿Sabes qué es eso? Dices, es que Dios todo lo sabe. Sí, que todo lo sabe. Pero ¿te imaginas la magnitud? La Biblia dice que aún no está la palabra en tu boca. Es más, aún ni la piensas y Dios ya la sabe. Ya sabe todo lo que tú estás pensando sin pensarlo. Esa es la magnitud del poder de Dios. Cuando dice Dios lo sabe todo, es que Él sabe toda la historia, no porque Él sepa así bien el futuro, que en nuestro punto es así, pero
en un punto dado Dios ya lo vio. Él habita en la eternidad. Nosotros nos basamos en el tiempo, en el cronos, en los minutos, en los segundos, las horas, los días, los meses. Pero para Dios ya pasó eso. Él ya lo sabe, ya lo vio. Esa es la magnitud, nos cuesta entender eso, pero esa es la magnitud de la sabiduría de Dios. Que aún con todo lo complejo que pueda hacer el universo, eso es solamente un poquito de la sabiduría de Dios a comparación de lo que Él es. Bueno, te pregunto, ¿cuántos atributos de Dios conoces? Porque muchos solamente lo que conocen es el amor de Dios y lo entienden mal. ¿Tú sabes que un amor sin justicia no es amor? Confundimos que el solapar es amor. No. Entonces tú piensas que solapando a tu hijo lo amas. No, lo destruyes. Así lo dice el proverbio, ¿o no? El que no corrige a su hijo aborrece. ¿Tú piensas que Dios es así? No, un amor que no tiene justicia no es amor. O sea, Dios se enoja. Y si Dios no te amara, no te castigaría. Así lo dice Hebreos, ¿o no? Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sois bastardos. O sea, cuando tú no disciplinas a tu hijo, tú estás diciendo que no es tu hijo. Que a lo mejor es un bastardo el que tienes ahí, porque no lo disciplinas. Dios no es así. Pero es lo único que a veces entendemos de Dios, el amor, y lo entendemos mal. Porque pensamos que como Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie, Dios al final salva a todos. Eso no sería amor. Entonces, ¿cuántos atributos conocemos? La adoración no va a ser completa si no conocemos más de Dios. O sea, ¿sabes lo que es la ira de Dios? Que Dios se enoja, pero tienes que entender que en su ira hay santidad, que Él no va a hacer algo solamente por destruirte, que cuando se enoja contigo y te disciplina no es para que siempre te vaya mal. Dios no es así. En su ira de Dios hay santidad, y siempre que Él corrige, busca tu restauración, busca que te arrepientas, busca que vuelvas a Él. Así hacía con Israel, aunque los disciplinó mucho. ¿Qué pasó? ¿No volvieron a su tierra? Pero pasó tiempo y los mandó lejos, allá con Babilonia, y destruyó el templo donde Dios mismo dijo que pondría su nombre. Pero lo hicieron enojar. Tanta idolatría que tenían, tanto se olvidaban de Dios, lo hicieron enojar, lo provocaron. Entonces Dios no se enoja, pero no entendemos eso y pensamos que Dios se enoja como nosotros. No, cuando nosotros nos enojamos, buscamos venganza. Así somos, así es nuestra ira. Cuando nos enojamos, buscamos hacer un mal al que nos hizo daño. No, o sea, no buscamos la restauración, que se arrepienta, no, ni que te pida perdón. Aunque lo haga, tú no perdonas en tu ira. Y Dios no es así. Dios espera que te arrepientes. Si tú te arrepientes y Él está enojado, Él apacigua su ira y te perdona. Nosotros no somos así. Si no tenemos el Espíritu de Dios, aunque te ruegue, ¿qué hacemos? Lo hacemos más, se le aplicamos más. Porque así somos, así es nuestra humanidad pecaminosa. Pero Dios no es así. Pero no lo entendemos, ¿no? A veces no lo conocemos. Debemos entender que cuando Dios toma una decisión en su ira, está implícita su sabiduría, su santidad, su amor, su inmutabilidad, su fidelidad. Y veamos lo que está diciendo aquí David. Seguimos ahí, Salmo 5.1. Dice ahí: oh Jehová, dice, está atento a la voz de mi clamor. Versículo 2, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Fíjate, no está diciendo, ay, es que soy tu ungido, Señor, soy el rey, y pues por eso, Señor, tienes que hacer algo con lo que me están haciendo. Mira, muchos hoy dicen, ay, es que como soy hijo, ay, por eso Dios tiene que hacer algo.
y olvidamos que Dios es justo. Hermanos, Dios no juzga según las apariencias como nosotros lo hacemos. Por eso el juicio del ser humano nunca será justo. O sea, nosotros trataremos de ser lo más justos posibles, pero nunca seremos de verdad justos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no conocemos. Solamente a veces podemos juzgar el hecho, la acción, pero no juzgamos la intención. ¿Por qué? Porque a veces no la vemos. A veces engañamos a los jueces o engañamos a los pastores poniendo cara de yo no fui. Y eso es verdad. Pero a Dios, ¿cómo se le haría eso? Que Dios conoce todo de nosotros. Ahí va otro atributo, la justicia de Dios. O sea, tú piensas que aunque eres hijo, Dios dice, bueno, es mi hijito, y sí hizo mal, pero no, pues este cuate se pasó con él, ahora sí. No, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Primero te corrige a ti, y después lo corrige a él. Pero esperamos que nosotros, como somos cristianos, entonces ¿qué? Señor, fluía sobre él. ¿Y qué pasa contigo? Imagínate, cuando alguien te hace algo, sí, Dios va a actuar con esa persona, pero si tú no lo perdonas, si tú no sueltas esa parte, si tú guardas resentimiento, Dios primero trata contigo, porque eso es lo justo. Porque tú eres su hijo, ¿o no? Ya no me gustó eso. Yo quiero que Dios primero lo haga a él, para que yo me sienta bien. Es lo que pasa, hermanos, en el matrimonio eso pasa. La mujer sufre, y sí, cierto, a lo mejor el hombre se pasa de listo, pero si tu mujer no perdonas, si tú guardas amargura, y tú dices, no, todos los hombres son basura, Dios va a tratar contigo primero. No, pero es que a mí me hicieron, a Dios no le importa eso. Porque tú también tienes pensamientos de maldad, y hermano, te voy a decir algo, para un problema se requieren dos. Aquí no es de que yo no hice nada. Yo no hice nada, yo así estaba, yo así, me daban. ¿Te das cuenta? O sea, Dios es justo. Entonces, ¿a Dios lo vamos a engañar? No. Dios es justo. Entonces, Dios nunca va a hacer algo para que tú te sientas contento. De que, sí, hijita, está sufriendo mucho. Ahorita le va a caer todo el peso de la ley a este hombre para que tú te sientas bien y digas, Señor, si eres real. No, Dios no es así. Y es más, el proverbio dice que cuando tu enemigo esté mal, no te alegres, no sea que Dios quite su mano de sobre él y la ponga sobre ti. Versículo número 4. Versículo número 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Veamos primero, David exalta que Dios es un Dios que no se complace en la maldad. Lenguaje actual dice, a ti, Dios mío, no te agrada la maldad. Por eso los malvados no pueden vivir contigo. Aquí la palabra habitará significa ser ciudadano de, residir en un lugar, hacer residencia allí. Aquí cuando David habla de maldad, se refiere a la conducta que tienen los hombres con respecto a la ley de Dios. Eso es la maldad. Muchos podrán decir, es que yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie, pero en un punto dado, cuando no hay sumisión a la ley de Dios, hay maldad. Mira, Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. ¿Qué Dios está exaltando? ¿Qué está exaltando David aquí de Dios? Su santidad. Él no puede soportar la maldad. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Palabra de Dios para todos, dice ahí, de ese verso, Proverbios 28:9.
El que no presta atención a las enseñanzas de Dios, el que no presta atención a las enseñanzas de Dios, hace que Dios no soporte sus oraciones. ¿Por qué? Están hechas en maldad. O sea, ora esperando que Dios le conceda su mal. Por eso Dios nos las soporta, porque las hace no conociendo a Dios, sino en su vano razonamiento. Hermanos, alguien que no hace caso a la ley de Dios es porque no adora a Dios. Porque una de las muestras de adoración a Dios es que tenemos presente las cosas que Dios nos ha mandado. Y una de ellas es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Tenemos presente eso? ¿Amamos a Dios? Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Esa es la maldad, hermanos. ¿Por qué el hombre se vuelve tan malo? Porque no adora a Dios. Sigue hablando David aquí, Salmo 5:5, seguimos ahí. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Traducción viviente: por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos, a los engañadores. Los detesta Dios. Mira, hermanos, esto parece palabras duras, pero quiero que entiendas esto. El centro de este salmo no son los malos, es Dios, su carácter santo, justo, inmutable. ¿Tú piensas que esas personas malas Dios no les ha mostrado su amor? ¿Tú piensas que esas personas que roban, que matan, que mienten, que fraudean, que hacen mal a sus padres, tú piensas que Dios no les ha mostrado su amor? Sí, pero detrás de ese amor, ¿qué hay? Justicia. Entonces desprecias el amor mío, que yo te muestro cada día sacando el sol, dándote la vida. Me desprecias su amor, viene para ti la ira, porque eso es amor. David reconoce que Dios está separado de todo eso, que los hombres piensan que es Dios. Pero como lo dije, el centro de todo esto que dice David es Dios, está adorando a Dios. Y el próximo verso lo dice, 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Traducción viviente: gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Veamos, David no dice: ay Señor, yo soy mejor que ellos. Porque habló de los malos y él dice: yo como soy mejor, yo sí entro contigo. No. Ese no es el argumento, ya que sería algo necio. David sabe que en sí mismo no es mejor que ellos. Hermanos, eso hace la adoración, nos hace ver nuestra verdadera condición. Como te lo dije la semana pasada, si hay muchas cosas que no hemos hecho, no es porque seamos bien buenos, es porque Dios de verdad nos ha cuidado. Porque como se lo he dicho a varios, muchos dicen: es que a mí me daría vergüenza hacer eso. Aléjate de Dios y vas a ver cómo lo haces. Porque, hermanos, somos carne. Y así ves a los del mundo que hacen sus cosas descompuestas y toda la cosa. Aléjate de Dios y vas a ver que sí. Entonces a las mujeres: no, yo no tendré un amante. La mujer: no, yo no tendré, yo soy bien. Aléjate de Dios y vas a ver. Vas a ver. O sea, no creas que eres invulnerable. No, yo tendría un trabajo honrado, yo no evadiría impuestos. Aléjate de Dios y vas a ver cómo sí puedes.
¿Por qué? Porque cuando dejamos de adorar a Dios, nos engañamos a nosotros mismos, pensando que somos muy buenos. Ahora, ¿en qué se goza David? No en que lo venguen, No está diciendo, ay Señor, me vengas y yo me pongo bien feliz. No, se goza en que puede adorar a Dios. Es decir, que a pesar de lo que él sabe que es Dios, santo, justo, perfecto, sabio, todopoderoso, esa oportunidad de entrar al templo o tabernáculo y adorarle, le llenaba el corazón. Entonces te voy a decir otro punto. La expresión más grande de humildad es la adoración, hermanos. Es la expresión más grande de humildad. ¿Por qué? Porque ahí es cuando decimos, Señor, tú mereces toda tú eres más grande que yo. Cuando no adoramos a Dios, tú piensas que estás al mismo nivel. Eso es un absurdo. Hermanos, alguien que tiene altivez y soberbia no adora a Dios jamás. Jamás. Por eso, hermanos, la expresión más grande de humildad es la adoración. Cuando tú oras a Dios reconociendo lo que Él es, aún en la situación que te encuentres, y tú dices, Señor, gracias, porque tú eres bueno. Tú dices, ay, ¿cómo le vas a decir que Dios es bueno si ve lo que te está pasando? Dios es bueno, Dios es sabio. Esa es la muestra más grande de humildad. Porque reconoces que Dios tiene el control a pesar de que a tu parecer eso que vives es malo. Seguimos ahí, Salmo 5:8, este es el último verso que voy a tocar de este salmo para pasar a otro punto. Guíame, Jehová, en tu justicia. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Traducción viviente. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. David pide no ser como ellos. ¿Por qué pide eso? Porque sabe que puede. Sabe que puede. Hermanos, es en la adoración cuando anhelamos ser santos. Es en la adoración cuando anhelamos ser santos, donde anhelamos no ser de la maldad, sino de la santidad que viene de Dios. O sea, prácticamente cuando uno que se dice cristiano se quiere parecer al mundo es que no adora a Dios, no conoce a Dios. Por eso se quiere parecer al mundo. No anhela la santidad, no anhela ser apartado de eso. Por eso, hermanos, cuando alguien se parece al mundo, no está adorando a Dios, sino se adora a sí mismo. Porque no quiere ser enseñado, sino que él cree que su camino es recto en su propia opinión. Entonces puntualizamos en este salmo, adoración. Cuando adoramos a Dios, reconocemos a Dios lo que Él es con respecto a la maldad. Muchos dicen, ay, es que si Dios es todo, entonces Él creó la maldad. La respuesta es no, porque Dios es santo. Entonces, ¿por qué no la destruye? Porque en un punto dado, hermanos, en un punto dado de esa maldad, Dios saca cosas para su gloria. Como te lo digo, ¿cómo vamos a perdonar si nadie te ofende? ¿Y eso que te ofendan es malo o no? ¿Cómo vamos a ayudar a alguien si no hay necesitados? Y la necesidad, mucha de esa necesidad que mucha gente tiene hambre, es por causa de la maldad del hombre en su codicia. ¿O no? Y aún de toda esa maldad, Dios saca cosas para su gloria. Pero hay que entrar en esa parte para entenderlo, hermano.
O sea, aún en un matrimonio, cuando a veces hay riñas, hay peleas, hay esa parte, ¿cómo podrías tú ser más como Cristo si no hay eso? Porque ese es un punto del matrimonio, ¿eh? Un punto del matrimonio si es que tú hagas feliz a ella, pero en ese punto ambos se tienen que ir pareciendo más a Cristo, y para eso a veces hay problemas, porque empiezan a surgir cosas que no son de Cristo, son de tu carne, son de tu yo, y tienes que morir. ¿Y eso es malo o no? Sí, es malo. Cuando yo le veo esas cosas a mi pareja, pues yo digo, ay no, yo no la conocía que era así. Sí, no la conocíamos que era así, pero esas cosas hacen que tú soportes, que tú perdones, que tú la ames así, y eso te hace más como Cristo. Pero en un punto dado, como tú sufres, pues es malo. Entonces David, hermanos, lo reconocía claramente. Y por eso oraba a Dios que hiciese justicia, pero no ponía por delante sus méritos, diciendo, hazme justicia porque yo soy santo. No, ni su vida propia. Él sabía que el único justo es Dios, que el único misericordioso es Dios, y eso era lo que él exaltaba y adoraba. Ahora, hermanos, veremos en otro punto en que, hermanos, la adoración requiere conocimiento. La adoración requiere conocimiento, requiere una teología equilibrada. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 10. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 10. Como te digo, hermano, para hablar de adoración pues necesitaríamos una serie, pero aquí te voy a puntualizar algunas cosas. Adoración tiene que ver con conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, tú sabes, hermanos, o sea, te lo voy a poner así. ¿Por qué el ser humano, yo le comentaba a mi mamá, hace tanta cosa para cuando alguien muere y no cuando alguien nace? Luego yo no he visto que cuando alguien nazca pues traigan la orquesta y los invito a comer a todos a mi casa porque nació alguien, pero en la muerte sí. Murió alguien y al rato les dicen, no, los invitamos a la casa a comer. ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Porque, hermanos, en un punto dado, para nuestro subconsciente y para nosotros eso es antinatural. Porque el plan de Dios al principio no fue que muriéramos. Entonces nos dice algo. ¿Por qué debemos adorar a Dios en la muerte? Porque la muerte, hermanos, es un paso a nuestra verdadera vida. Pero eso en nuestro punto dado, nuestra humanidad, no lo aceptamos. Pero cuando adoramos a Dios, lo vemos. El Salmo dice que Dios anhela la muerte de sus hijos. Dices, ay, no es cierto. ¿Que nos duele? Sí nos duele. Sí, perder un ser querido, pues sí nos duele. Pero si es creyente, adoramos a Dios, ¿por qué? Porque Él está mejor. Porque Él ahora ve a Dios. Y eso es motivo de adoración, porque Él es santo, Él es fiel, Él es bueno. Aún en esa parte, Él es bueno ahí. Pero ¿por qué el hombre no lo entiende, el hombre natural? Porque lo trata de entender terrenalmente. Y para él terrenalmente que alguien muera es malo. Primer libro de Reyes 8:10 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Aquí vemos la imagen, y es que Salomón tardó 7 años en construir un templo. 7 años en construir, tal vez una de las 7 maravillas de ese momento. Era un pueblo que dice que se veía a lo lejos y brillaba, porque sus paredes estaban llenas de oro, piedras preciosas. Las columnas eran de oro, hermanos. Era un templo de verdad hermoso. Pero ahora era el momento de dedicarlo. El tabernáculo, hermanos, fue por mucho tiempo el lugar donde se buscaba el rostro de Dios, donde sacrificaban sacrificios y ofrendas de paz. A partir del verso 12 se ve el por qué edificó esta casa. Hermanos, el templo era una señal y una manifestación pequeña de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Hermanos, eso es lo que a veces no apreciamos, que Dios está en medio de nosotros. Eso es algo de mucho agradecimiento, que Dios esté en medio de nosotros. Es motivo de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Primer libro de Reyes 8:14 dice: y volviendo el rostro el rey, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. ¿Cómo estaban? De pie. ¿Por qué? Para cansarlos, pastor, ¿no? Que en serio, hay gentes aquí que ya no están, pero de que tomamos la alabanza de pie, tal. Una de esas personas que vino a mí y se quejó: no, es que yo me canso mucho. Le digo: si tú fueras a un concierto de Shakira o un concierto de Maluma, ¿estarías de pie? ¿Cómo está la gente? No, pues está parada. ¿Y te pasarías parada 1 hora? Pues sí, está. ¿Cuánto más con Dios? Porque Dios está aquí. Y Dios es más que Maluma, y que Shakira. Eso grábatelo bien. Dios es mucho más que eso. Necesita que tú me digas, es nada comparación con nuestro Dios. Estar de pie, hermanos, es darle reverencia a Dios. Cuando el rey venía, ¿has visto esas películas de la época del virreinato? Cuando el rey salía e iba en su caballo o iba caminando, ¿qué hacía la gente? Hacía reverencia, pero se paraba. Era un símbolo de reverencia, que se paraban y hacían reverencia, porque pasaba el rey. ¿Quién está en medio de nosotros? El rey del universo. O sea, ¿tú piensas que es poca cosa? Porque, ya me cansé. Ay, no, ya, qué malos son. No me digas a mí, dile a Él, dile a Dios, que, Señor, pues tú serás rey, pero nada más de aquí, allá afuera hay otro. Eres el rey del universo. Dios merece honra, reverencia, exaltación, alabanza y todo olor. Y Salomón empieza a adorar a Dios primeramente porque sí fue algo que anheló David, pero la idea primaria era de Dios, porque Él dio el tabernáculo, y de ahí, hermanos, el templo solamente era el tabernáculo más grande. Otra cosa que hace la adoración, hermanos, es que no nos quedamos con nada de la gloria de Dios. Salomón reconoce que si pudieron hacer esa obra y que si pudieron edificar algo es porque Dios se los permitió. Primer libro de Reyes 8:16.
Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad en todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que ha dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué reconoce aquí? De la adoración de Salomón, primeramente, que él los liberó. Que dice, desde que los saqué de Egipto, reconoce que Dios los liberó. Que no fue obra de la casualidad. Segundo, que fue Jehová quien puso a su padre. Porque muchos por ahí decían que David había dado un golpe de estado a Saúl. ¿Te acuerdas esa vez cuando iba huyendo y que le dijo, uno de los sobrinos de Saúl le echaba tierra y le decía, fuera, 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 asesino? Pero no lo decía por ese hombre que mató, lo decía por Saúl, porque él decía que David había matado a Saúl. ¿Fue así? ¿No? ¿Que era un asesino? Sí, sí lo era, pero no era por lo que él decía. ¿Quién puso a David en el lugar de Saúl? Dios. Dios. Tercero, reconoce su soberanía, porque dice que David tuvo ese deseo, pero Jehová mismo no se lo permitió. Dios le dijo que no, pero le dio promesa que su hijo lo haría, y ahora se cumplía esa promesa. Entonces, número 4, ¿qué más reconoce? Que Dios es fiel. ¿Te das cuenta? O sea, adoración es eso, hermanos, reconocer lo que Dios es. Vámonos por la parte final. Primer libro de Reyes 8:21. Vámonos por la parte final. He puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Extender aquí las manos, hermanos, habla de humillación total. El rey más poderoso en ese momento de esa tierra conocida se ponía como uno más de la multitud, que era Salomón, que fue el hombre más poderoso en ese momento, el hombre más rico. ¿Por qué? Porque esa es la realidad, hermanos, delante de Dios. ¿Qué? ¿Qué somos? Nada, siervos, criaturas. Salomón reconoce que él es uno más del pueblo. Sí, él le tocó ser el rey, pero delante de Dios, él es el rey. Y sigue Salomón adorando. Ahora reconoce que no hay Dios como él. No hay Dios. ¿Sí sabes eso? Que no hay Dios como Dios. No hay Dios como él. Ni tus San Juditas, ni tu Virgen de los Lagos, de tu comunidad, aunque mida 3 metros. No hay Dios como Dios. No hay Dios. Y a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Entonces cuando te dicen, no, mijita, ve a hacerle una limpia. ¿Se te olvida que no hay Dios como Dios? Ve a hacerle una limpia. Toma esta moneda, la pata de conejo. ¿Tú piensas que eso es más que Dios? ¿Que el yerbero es más que Dios? ¿Piensas eso? No conoces a Dios. Porque no hay Dios como Dios. No hay. Ni tu Dios dinero.
Y esto contrasta con lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Te lo voy a leer rápidamente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Veamos cómo es que el ser humano, al rebajar a cosas inanimadas, está diciendo que hay muchos dioses cuando eso no es verdad. Seguimos ahí, primer libro de Reyes 8:25, seguimos ahí. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Adoración, hermano, reconocer lo grande que es nuestro Dios. Y aquí vienen preguntas, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? No, pero te falta la lata de frijoles y piensas que Dios no sabe. ¿Habrá una cosa difícil para Dios? ¿Tú piensas que Dios no puede hacer que ese billete de 200 que nada más tienes para la quincena se multiplique y que tú puedas administrar bien? ¿Tú piensas que Dios no puede? A veces dudamos de que Dios pueda. Por eso actuamos como actuamos, porque pensamos que Dios no puede. ¿Habrá algo que se le salga de control a Dios? Entonces, ¿por qué lo haces a tu manera? Si tú sabes que no hay nada que se le salga de control a Dios. ¿Habrá algo que Dios no haya previsto? O sea, ¿tú piensas que Dios no sabe que hoy o mañana se te acaba el gas? ¿Tú piensas que Dios no lo sabe? ¿Habrá algo más grande que Dios? ¿Sabes que el universo se está extendiendo cada segundo? ¿Se está extendiendo? No se puede medir el universo porque cada vez se va agrandando. Bueno, la omnipotencia de Dios es que si dice los cielos de los cielos no te pueden contener, es que aún ese universo es pequeño comparado con lo que Dios es. Por eso decir, es que yo ya conozco todo, es algo absurdo. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Nos damos cuenta cuando hay adoración, hermanos, cuando no hay adoración, empequeñecemos a Dios. Empezamos a pensar que el mundo se le salió del control, que la economía se le salió de control, que Satanás se le salió de control y hay que atarlo. ¿Será eso verdad, hermano? Entonces Dios no es todopoderoso. ¿Pero de dónde viene eso? Falta de adoración. No conocen a Dios. Salomón tenía bien en claro que Dios es más grande que todo, aun que el universo. Seguimos para terminar. Con todo, versículo 28. Tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual Dios ha dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Ahora entra en otro punto y es la misericordia de Dios. Hermanos, fijémonos cómo Salomón exalta lo que Dios es. Lo que Dios es, eso es adoración. Hermanos, otra cosa importante a entender aquí, el punto aquí no es el lugar, sino quién habita ahí. No es el lugar, es quién está ahí.
El templo, hermanos, pues en ese momento era de gran gozo. Era algo sublime. Pero dice ahí, si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar, en esta casa tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos. En traducción viviente dice, si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia delante de tu altar, oye entonces desde el cielo y juzga de entre tus siervos, entre el acusador y el acusado, castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente. ¿Qué exalta Salomón aquí? La justicia de Dios. Dios no tomará por inocente al culpable, no. Dios es justo. La adoración, hermanos, nos lleva al equilibrio de que no solo Dios es amor, hay algo más ahí. Eso es la adoración. Otro verso más dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volviere a ti y confesare tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que dices a tus padres. ¿Qué reconoce aquí? La misericordia de Dios. ¿Sabes a quién le pasó esto? ¿Quién le pasó esto? A Josué. ¿Te acuerdas? Salieron de Jericó, van contra Jai y pierden. Y regresan todos desanimados y Señor, ¿qué está pasando? Y clamaron y dijeron, Señor, no que nos prometiste que íbamos a conquistar. ¿Y qué hizo Dios? Respondió. Dijo, el pueblo ha pecado, busca al que pecó. Pero pregunta, ¿merecía que todo el pueblo fuese destruido? Sí, sí lo merecía. Todos, vámonos. Que Jai los derrotara a todos, pero la misericordia de Dios. Otro punto ahí. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volviesen del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual es a tu pueblo Israel. ¿Qué reconoce aquí Salomón? El perdón de Dios. El perdón de Dios. Adoración es reconocer lo que Dios es, hermanos. Reconocer lo que Dios ha permitido en mi vida y por lo cual ahora yo vivo. De verdad, hermanos, creo yo que esto es algo que muchas congregaciones han olvidado. Y la razón es porque no conocen a Dios. Tú puedes seguir leyendo ese capítulo y ver cómo Salomón exalta a Dios. ¿Cómo exaltar a alguien que no conocemos? Ya para que algunos lleguen a pensar que Dios no castiga, pues es algo que inaudito. Creyentes pensando eso. Yo lo he escuchado, hermanos. Creyentes que según están estudiando en un instituto y piensan que Dios no castiga. Luego yo le diría, pues se ve que no has estudiado el Antiguo Testamento, ponte a leerlo primero. Lee el Éxodo, lee el libro de los jueces. A ver si Dios no castiga. Lea la vida del rey David. Dios no lo castigó. ¿Y quién era David? ¿Y Dios lo castigó? Sí, pero también mostró con él misericordia, mostró que fidelidad, mostró que su amor, su perdón. Todo eso es Dios, hermanos. Terminamos con este salmo, Salmo 138, versículo 1, y con eso vamos a terminar. Salmo 138, versículo 1, y con eso vamos a terminar. Dice ahí: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Te alabaré y alabaré tu santo nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmo, hermanos, el salmo que acabamos de leer, es un salmo que vemos, exalta a Dios misericordia, que no hay Dios como Él, su fidelidad, su ira, su justicia, que Él es todopoderoso, que Él tiene un propósito también. Necesitamos conocer a Dios, hermanos. Necesitamos conocer a Dios, que Dios nos permita que sigamos pudiendo conocer más de Él. Vamos a orar, hermanos.